arrancamos viendo una descripción de lo que es el contenedor. En este caso la lista es lo que le llamamos, vamos a llamar a esto un contenedor lineal. El contenedor lineal quiere decir que los elementos están en un cierto orden y que el orden entre esos elementos es parte de la estructura del objeto, ¿no? Del contenedor. Y es un contenedor lineal y describimos un poquito las operaciones, después describimos, ¿se acuerdan? Decíamos que primero siempre definíamos en forma abstracta las operaciones que podemos hacer con un contenedor. Por ahora los contenedores que vemos son muy simples, así que esas operaciones no hay mucho para describir, ¿no? Cuando veamos árboles binarios de búsqueda, cosas por ahí, de ese estilo, ya se empiezan a hacer más complejos y ahí sí, ¿no? Es interesante eso. Después, entonces, primero vemos las operaciones abstractas sin entrar en detalle en ningún tipo, en el lenguaje en sí. Ya después decimos, bueno, no, vamos a hacer este contenedor en C++, entonces ahí proponemos un header, una interfaz, y después finalmente, una vez que tenemos la interfaz y vemos cómo usarlo, etcétera, ahí recién proponemos diferentes implementaciones. Y en el caso de lista, la primera implementación, vimos implementaciones de lista, la primera era por arreglos, donde teníamos así, metíamos los elementos en realidad en un vector. En realidad, en vez de meterlo, o sea, lo metíamos en un vector. El problema de eso tiene varias desventajas, el ponerlo en un vector. Una es que, bueno, y es lo que estábamos por ver ahora, ¿cuáles son las desventajas? Primero, el almacenamiento es rígido. ¿Qué quiere decir? A ver, perdón. ¿Están todos? Bueno. Primero, el almacenamiento es rígido. Quiere decir que, de entrada, yo tengo que decir cuántos elementos, a lo sumo, van a tener mis listas. ¿Se acuerdan ese max size? El max size, de entrada, en el momento de compilación, puedo decir es 1000. Entonces, todas las listas, a lo sumo, pueden tener 1000 elementos. El problema es que si elijo ese número muy chiquito, si lo elijo 1000, el día que lo elijo, por ejemplo, 1000, y en un momento algún usuario se le ocurre meter más de 1000 elementos en la lista, bueno, va a fallar. Y por el contrario, si lo elijo muy alto, bueno, si lo elijo de 1.000.000 y el usuario usa objetos que típicamente tienen 100, 200 elementos, bueno, todo el resto está desusado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el problema con este tipo de implementación. Y la siguiente desventaja es de que ¿se acuerdan? Cuando hacemos una inserción, por ejemplo acá, cuando hacemos una inserción o un borrado, bueno, cuando hacemos una inserción, por ejemplo acá en la posición donde está el E, insertamos el elemento X, bueno, hay que desplazar todos los elementos desde E hasta Z a una posición hacia el final. Eso ya involucra un lazo, ese lazo es sobre la cantidad de elementos que tengo que desplazar. El mejor caso es cuando el elemento está al final, entonces no me cuesta nada, porque simplemente, supongamos que me dicen insertar un elemento en end. Bueno, ahí no hay problema, ¿no? Porque mientras haya lugar, pongo el elemento ahí y tengo que actualizar el tamaño, ¿no? No pasa nada, eso es orden de 1. El peor caso es cuando inserto al principio, porque entonces tengo que correr todos los elementos una posición hasta el final. Y típicamente en promedio es como si lo insertara por la mitad, o sea que es orden de n. Bien. O sea, la cantidad de operaciones que tengo que hacer crece con el tamaño de la lista, es orden de n. Bueno, eso es sobre todo, esas dos cosas son las que no me gustan de esta implementación. El almacenamiento es rígido y insert y array son orden de n. Eso es lo que no nos gusta. Entonces, para remediar eso, pasamos a la siguiente implementación, siguiente posible implementación, que es listas por celdas enlazadas. Bueno, la idea es que ahora los elementos, entonces, los elementos que voy almacenando, supongamos que mi lista tiene 3 elementos, X y Z, cada uno de ellos vive en un pequeño objetito que le voy a llamar de tipo celda, clase celda, y esos objetitos están enlazados por punteros. Entonces, esta clase celda, fíjense, es esto que está acá,
tiene dos campos dato. Uno es el elemento, que es de tipo LMT, ¿se acuerdan? El LMT era un typedef a el tipo que vamos a usar. Si la lista contiene enteros, va a ser un typedef a int. Si la lista contiene dobles, es un typedef a doble. Entonces cada celda tiene el dato y después un puntero a la siguiente celda. Cel asterisco next. Bien. Ok. Bien, entonces las celdas se van enlazando de esa forma. ¿Cómo sabemos dónde termina la lista? Bueno, en la última celda, el puntero de enlace no tiene un puntero a la siguiente celda, sino que tiene un null. Bien. Acuérdense que el puntero nulo, es único y ningún mecanismo de alocación me puede dar el puntero null. Pues uno pensaría, bueno, está bien, puedo usar cualquier puntero acá, tal que yo sé que ese puntero, cuando aparece ese puntero, termina la lista. Pero no, bueno, podría ser, si digo, bueno, la lista termina cuando el puntero es 125, bueno, no, porque podría ser que algún día, cuando yo haga una alocación, me devuelva ese mecanismo de alocación, ya sea new, malloc, cualquier rutina de alocación, podría ser que me devuelva el puntero 125. Pero bueno, el puntero nulo no. Está garantizado que ningún mecanismo de alocación exitoso, si la alocación es exitosa, me devuelve un puntero que sea el puntero nulo. Por eso podemos usar el puntero nulo como un puntero especial, que sabemos que si aparece en algún lugar este puntero nulo es porque algo falló. En este caso sabemos que termina la lista. Bien, es un marcador, un puntero especial. Bien. Entonces, bien. Entonces, la lista, la implementación, es esto que está acá. Fíjense, acá está la clase lista. La clase lista contiene las funciones de la parte pública, que son similares como la interfaz. Como son todas implementaciones de la interfaz que vimos, en principio estas funciones o son las mismas o son una pequeña variante, porque bueno, fuimos agregando, sacando algo, pero en realidad deberían ser las mismas, ¿no? Esta la interfaz. Y los datos que contiene, bueno, vamos a ver, son dos punteros a celda, al primero y a la última celda de la lista. Fíjense, acá hay una pequeña historia porque la lista contiene datos que son punteros a las celdas y a su vez, pero la clase celda la tengo definida más adelante. Entonces, antes de nada, declaro clase celda, esto es lo que se llama una forward declaration. Declaro la clase celda, pero todavía no digo qué contiene. La declaración concreta de la clase celda está más abajo, acá no está. Pero si ustedes miran las fuentes concretos, que están en el libro o donde están las fuentes, van a ver que la implementación de la clase celda, bueno, está acá arriba, en realidad en el código está más abajo. Para poder usarla dentro de la clase lista y poder declarar punteros, hago una forward declaration. Una forward declaration, fíjense, C++, basta con solo decirle que existe una clase celda, todavía no digo qué contiene, ya permite habilitar a declarar punteros a esa clase. ¿Por qué? Puntero en realidad a un objeto lo que se trata saber concretamente que tiene puntero adentro. Entonces yo puedo hacer una forward declaration, clase celda, ya puedo declarar punteros a esos objetos de tipo celda, y después más adelante la clase la defino. Bien, es un detallecito de programación. Es una forward declaration, declaración hacia adelante. Primero declaro que existe la clase y después en algún lugar la defino. Ya con solo declarar que existe la clase ya me permite definir punteros a los objetos de esa clase. Bien. Entonces, dijimos, los elementos X y Z de la lista van a vivir en celditas. Esas celditas están enlazadas.
contiene un terminador que es el null. Y fíjense, yo si me dan un puntero a una de las celdas, por ejemplo la que contiene a X, ya puedo ir, voy a la C con el puntero, puedo referenciar y ver el contenido de esa celda. Dentro de esa celda está el puntero a la siguiente, con lo cual con ese puntero puedo referenciarlo y ver la siguiente celda y así siguiendo. Quiere decir que yo puedo ir avanzando en el sentido de las flechitas, en este caso en la lista desde adelante hacia atrás. Bien, fíjense que por el contrario no puedo hacer al revés. Si alguien me da un puntero a la celda esta que contiene Z, yo con eso no puedo ir a la celda que contiene ahí. No puedo saber qué otra celda contiene un puntero a la celda en la que estoy. ¿Se dan cuenta de eso? La única forma sería revisar toda la memoria de la máquina y ver si en algún lugar hay 8 bytes que contengan un puntero que sea la dirección de la celda en la que estoy, lo cual obviamente es imposible, ¿no? Bien. Entonces, como voy a tener los elementitos de la celda en estas, perdón, los elementos de la lista en estas celdas, que es lo que naturalmente puedo usar como tipo posición o tipo iterator. Y bueno, lo normal, lo más natural, no sé si les parece, pero lo más natural es que sean punteros a celda. Pero acuérdense, los iterators son pequeños objetos que me permiten ir recorriendo el contenedor. Entonces, como el contenedor es una serie de celdas, y para acceder a esa celda necesito el puntero, bueno, lo más natural es que el iterator sea un cel asterisco. Bien, dado un elemento como el I que está acá, el Y. Fíjense, el Y vive en esta celda, en este cuadradito, en este rectangulito que está acá, que tiene su dato la Y y un puntero a la siguiente. Bueno, esa celda, el puntero a esa celda lo representa acá con R. Acá Q, R son punteros. Punteros quiere decir un numerito, acuérdense, un número de 8 bytes que apunta a qué posición de la memoria está esa celda, ¿no? Bien, los representa así con flechitas que apuntan a la celda. Bueno. Bien, entonces, si ahora tengo al elemento Y este que está en esta celda, ¿cuál? Bueno, dijimos que los iterators van a ser punteros a celdas. Bueno, lo más natural que uno pensaría es decir, bueno, la posición del elemento Y va a ser el puntero a la celda que contiene a ese elemento. O sea, en este caso, el R. La posición de I va a ser R. Bueno, eso es lo primero que uno pensaría, ¿no? La posición de I es R, la posición de X es Q. El puntero a la celda que contiene el dato. Bueno, ¿cuál es el problema con eso? Fíjense. Bueno, tenemos un problemita si hacemos eso. ¿Por qué? Porque fíjense, supongamos que me dicen de insertar un elemento W, tengo el elemento Y cuya posición es R. Y ahora me dice insertar, ¿se acuerdan que teníamos la función de insert, que dada una posición y un dato, insertaba ese dato en esa posición? Entonces ahora supongamos que me dicen insert DW en la posición R. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Tengo que crear una celda, ponerle el valor W en la celda y después hacer estos enlaces de forma que el W quede, acuérdense que tiene que quedar antes de la Y, ¿no es cierto? Porque si a mí me dicen insertar un elemento en la posición R, y en la posición R estaba el elemento Y, bueno, el elemento nuevo tiene que quedar antes del elemento de la posición donde me dijeron que inserte, ¿no? Bueno, para eso, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que crear esta celda, ponerle el valor W y enlazar la celda del W con la de la Y, eso lo puedo hacer porque yo tengo la posición del R, perdón, tengo la posición R, que es la donde estoy insertando, y tengo el puntero a la celda esta porque la acabo de crear, ¿no? Acá dice S igual a new cell. O sea, esto lo puedo hacer. El problema, lo que no puedo hacer es este enlace acá, el de la celda anterior. El de la celda anterior que estaba apuntando a la celda que contiene Y,
ahora yo tengo que hacer que apunte a la celda que contiene W. Y eso es lo que no puedo hacer. Porque al tener el R, no puedo, acuérdense que habíamos dicho que no puedo ir en la dirección contraria a la flechita. No puedo, a partir de la posición que contiene ahí, no puedo obtener el puntero a la celda anterior. Entonces, este enlace, este que está, no sé si ve mi cursor, está acá, es lo que no va a hacer. Bueno, que vamos a proponer es decir que la posición de un dato no es el puntero a la celda que contiene el dato, sino el puntero a la celda anterior. O sea que, antes de la inserción, la posición de Y ya no es R, sino que es Q, puntero a la celda anterior. La posición de Z es R, porque esta es la celda anterior la que contiene el dato. Es el puntero a la celda anterior. Decimos que las posiciones están adelantadas con respecto a los datos. Entonces Z inicialmente, Z está en la posición R, Y está en la posición Q. Cuando hacemos la inserción, creamos la nueva celda y ahora, bueno, hacemos los enlaces. Esos enlaces los podemos hacer ahora. ¿Por qué? Porque cuando nos me dicen insertar el dato W en la posición que corresponde a Y, la posición que corresponde a Y no es R, sino que es Q. O sea que me están pasando Q, el puntero a la celda anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces ahora sí, puedo crear la celda y hacer estos enlaces. Ahora vamos a ver concretamente después el código, pero básicamente se dan cuenta que ahora sí lo puedo hacer. Después de haber hecho la inserción, entonces ahora Z está en la posición R, Y está en la posición S, S es el puntero a la celda que acabo de crear, y W está en la posición Q. Bien. Decimos que las posiciones están adelantadas con respecto al dato. Bueno, ahora bien, tengo una serie de, por ejemplo, tengo una lista que contiene 4 datos, 1, 3, 2, 5. Bueno, entonces 5 está en la posición Q3, fíjense Q3 es el puntero a la celda anterior, 2 está en la posición Q2, 3 está en la posición Q1, y 1 ¿en qué posición está? En el puntero de la celda anterior, pero bueno, esta es la primera celda, el primer dato de la celda. Bueno, entonces me invento una celda que lo voy a llamar celda de encabezamiento, cuyo dato no me importa. Fíjense, acá en la celda esta, el dato, la posición de la parte de la celda donde está el dato no tiene cualquier basura, no me importa, lo pinté todo rayado porque no lo uso. Y lo único que me sirve es que la celda de encabezamiento, y por lo tanto su puntero es la posición del primer elemento de la celda. Bien, a eso le llamamos la celda de encabezamiento. Es una celda que solo se usa a efecto de simplificar el funcionamiento de la lista, pero en realidad no se usa. No la usamos para contener un dato. Bien. La lista en sí va a ser una estructura, una clase, que lo único que va a contener como dato son dos campos de tipo celda asteriscos, puntero a celda, con un puntero a la primera celda y otro a la última celda. Bien. Entonces ahora, por ejemplo, fíjense, si tengo, o sea, la posición del elemento 1 es el puntero a la celda anterior, en este caso la celda de encabezamiento, por lo tanto, si yo hago L.retrieve de Q0, va a retornar 1, ¿no? Si me pasan un puntero a celda, que es una posición, y me dicen devolver el elemento correspondiente, tengo que pasar al siguiente, ¿ven? Porque las posiciones están adelantadas. Entonces, cuando voy a referenciar, tengo que adelantarme 1. Si me dicen L.retrieve de Q0, tengo que devolver 1, de Q1 tengo que retornar 3, de Q2 tengo que retornar 2, de Q3 tengo que retornar 5, y de Q4, que tengo que retornar nada, porque fíjense, Q4 es la posición de qué elemento.
en realidad corresponde a la posición no de referenciable que sería el end. Y acuérdense que dijimos que la posición end no es de referenciable, ¿eh? O sea que no puedo hacer un L, o sea, Q4 acá sería end, y por lo tanto no puedo hacer L.retrieve de end, ¿no? Da un error. O sea, lo que quiero es que vean es que toda esta historia de que las posiciones están adelantadas, bueno, trae su dolorcito de cabeza, ¿no? Hay que acostumbrarse y hay que pensarlo. Bien, la clase está acá. La clase está acá, entonces empezamos a ver la clase. Bueno, primero tenemos el constructor, list, que lo único que hace es crear la celda de encabezamiento, new cell, y eso le asigna a first. Acuérdense que esto que está acá es la parte de inicialización de la clase, ¿eh? La cadena de inicialización de la clase. Acá puedo llamar a constructores de los diferentes métodos de la clase. En este caso estoy haciendo un new cell y lo estoy metiendo en first. Y después last igual a first, ¿eh? O sea, cuando arranca Cuando arranco la celda, el constructor me crea una lista vacía. Esa lista vacía, lo único que tiene una única celda, que es la celda de encabezamiento, y first y last, acuérdense que first apuntaba a la primera celda y last apunta a la última celda. Como hay una sola celda, que es la celda de encabezamiento, bueno, first y last apuntan a esa misma celda de encabezamiento. Bien. Entonces, acá volvíamos acá. Entonces creamos la celda y lo asignamos a first y a last. A su vez, acuérdense que en ese first, otra cosa que hay que hacer siempre en todas las operaciones que vamos a hacer, acuérdense que hay que mantener que en la última celda tiene que apuntar a null. Entonces acá cuando arrancamos hay una sola celda, que es la celda de encabezamiento, lo que hacemos es pisarle el campo next de esa celda en null. Acuérdense que first es un puntero a celda, asterisco first es la celda apuntada por ese puntero, first, y asterisco first punto next es el campo next de esa celda, de la celda de encabezamiento. Pero bueno, asterisco punto, acuérdense que es el shortcut, el atajo, flechita, el operador de referenciación, flechita, flecha. Entonces, first flechita next es el campo next de la celda apuntada por first. Ahí viene que first flechita next es null. En realidad, esta línea no hace falta. ¿Por qué? Porque fíjense que en el constructor de la clase, fíjense por acá, en el constructor de la clase celda, fíjense, la clase celda es una clase muy simple. El usuario no debería verla, que vamos a ver, esto sería como privado, el usuario de la clase no debería saber ni que existe la celda. El usuario de la clase lista lo único que hace es usar la lista, pero no saben cómo está hecha, no saben si está hecha con arreglos o con celdas, ¿no? Entonces no debería ver a esta clase. Y esta clase, fíjense, un detalle, ¿no? Fíjense, la clase celda, fíjense, acuérdense, como no digo nada, todos estos campos y métodos que están acá son privados o públicos. Si no pongo nada, todo es por defecto privado. O sea que todos estos son privados. En un struct es completamente equivalente a una clase no tanto todo es privado. Ahora bien, si todo es privado, nadie la va a poder decir. Declaramos a la clase lista como eso va a permitir, acuérdense que C++ tiene toda una lógica de partes públicas y privadas de las clases para tratar de ocultar la implementación de las cosas, ¿no? Es como una cosa interesante de C++ que permite encapsular los códigos, ¿no? Entonces,
al declarar todos los métodos de las clases celda como todo privado, la única forma de que lo use es en este caso, la clase lista que está declarada amiga. Por lo tanto, dentro de la clase lista puedo ver todos estos campos y puedo crear celdas y ver sus diferentes métodos, ¿no? Bueno, ok. Entonces, dentro de la clase celda tengo todas estas cosas, le declaro amiga a la clase lista, y después fíjense, en el constructor inicializo el campo next a null. O sea que cuando creo una celda con new, ya automáticamente le pone el campo next en null. Esto es muy común, es lo que llamamos una regla de higiene con punteros. ¿Por qué higiene? O sea, decimos, apenas creamos algo, si tiene un puntero y a ese puntero no sabemos qué asignarle, por las dudas le enchufamos un null. Eso es bueno, porque si después en algún momento del código vamos nada ahí, ¿no es cierto? Si vamos supongamos que en algún momento nuestro programa aborta, porque hay un día. Encontramos un valor que no es nulo, alguien puso ese puntero, pero ya cuando un puntero es nulo, quiere decir que ahí no se supone que no hay nada. Alguien tendría que haber inicializado ese puntero y no lo inicializó. Bueno, estamos por acá. Destructor. Después, bueno, el destructor. El destructor de la clase que tiene que ser. Bueno, la celda de encabezamiento, después una serie de celdas. Dentro del destructor, hacemos un clear. El clear va a borrar toda la celda. Acuérdense que el clear deja el contenedor vacío. En este caso, dejar el contenedor vacío quiere decir dejar solamente la celda de encabezamiento. Entonces, el clear se va a encargar de borrar todas las celdas y después lo único que queda por borrar es la celda de encabezamiento. Entonces, hace un clear y después delete first, borra la celda de encabezamiento. La celda de encabezamiento nace y muere con el objeto, con la lista. En el momento en el constructor es creada y después no cambia más, porque vamos a ver después que todas las operaciones insertan y ponen celdas, pero después de la celda de encabezamiento. La celda de encabezamiento nace y muere con la lista. Bien, retrieve. ¿Se acuerdan que, bueno, estamos con la interfaz básica, acuérdense? Quiere decir que no tenemos el operator asterisco, sino que tenemos la función retrieve, que dado un iterator me tiene que devolver el elemento almacenado en esa posición. Bueno, acuérdense que entonces, como las posiciones estaban adelantadas, si P, bueno, acá supongamos R es R en la posición, yo tengo que devolver a Z, ¿no? No a Y, porque está adelantada. Entonces tengo que agarrar la posición, referenciarla, buscar su campo next y ahí buscar el campo elem de la celda apuntada por ese next. Entonces ahí viene, vamos a ver el código, P, flechita next, flechita elem. Del P, que es un iterador, un puntero a celda, lo referencio y miro su campo next. Eso me da un puntero a la siguiente celda. Lo vuelvo a referenciar y le tomo el campo elem. Y por eso está esta combinación que está acá. Ustedes después mírenlo en detalle, pero chequenlo, pero es así. Bien. Next. Bueno, vamos a hacer un dibujito.
Entonces, tenemos, dijimos, por ejemplo, tenemos acá tenemos, supongamos, P, que es el puntero a esta celda, y entonces me dicen, dijimos retrieve. Pero acuérdense que P es la posición correspondiente al elemento que está en la siguiente celda, o sea, a este Y que está acá, pongámosle. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que hacer, por empezar, de referenciar, asterisco P, eso me da toda esta celda que está acá. De eso tengo que tomar el campo next, que es este puntero que está acá. Ahora, este puntero, bueno, todo esto, asterisco punto, acuérdense que en C, en C++, hay un atajo para eso, que es el operador flechita. Entonces, P flechita next es el puntero que está almacenado acá. Ahora eso lo dereferencio y me da toda esta celda. De esa celda yo tengo que devolver el campo elem, o sea, punto elem. De nuevo, asterisco punto de flechita, por eso viene que yo pongo P flechita next, flechita elem. Esto es lo que está puesto acá. Ahora, next, perdón, sí, el operador next. Fíjense que, ojo, hay dos cosas, ¿no? Está la función next de la interfaz básica, que dado un iterator me tiene que dar el siguiente iterator, el iterator al siguiente elemento, y por otro lado está el campo next de la celda, no confundir. Bueno, entonces ahora, fíjense, P es la posición de qué elemento, del elemento Y, ¿no? Si me dicen next, el next de P, ¿quién es? Es el puntero del siguiente elemento Y. Bueno, es como si acá yo tuviera un campo Z, yo tengo que retornar la posición de Z. ¿Quién es la posición de Z? El puntero R a la celda anterior, o sea, este. ¿Se entiende? Ojo, si yo lo explico, yo entiendo que es medio complicado, ¿eh? Tienen que pensarlo. O sea que si me dan P, tengo que devolver R. Bueno, ¿cómo hago para dado P obtener R? Bueno, para empezar, lo de referencio, asterisco P, eso me da toda esta celda, punto next. El campo next de esa celda. Asterisco punto es la flechita, o sea que lo que tengo que retornar es P flechita next. ¿Se entiende? Entonces fíjense. Bueno, todo eso, repásenlo. Bueno, prev. Prev es el elemento anterior. Bueno, dijimos que acá no es fácil obtener el elemento anterior. La única forma, si quiero hacer el elemento anterior a una lista, de una celda en una lista, simplemente enlazada, si me dan, por ejemplo, el Q3 que corresponde al elemento 5 y me dicen hallar el prev de Q3, bueno, ¿quién es el prev de Q3? La posición del elemento anterior al 5, o sea, el 2, o sea, el puntero Q2. Quiere decir que dado Q3, yo tengo que retornar Q2. Dijimos que no lo puedo hacer, porque no puedo ir en el sentido contrario a las flechas. Bueno, en realidad sí lo puedo hacer. ¿Cómo tengo que hacer? Tengo que ir a la celda de encabezamiento y empezar a ir recorriendo todas las celditas hasta llegar a Q3. El anterior a ese es el Q2. Entonces eso está acá en el código este que está acá. Fíjense, arranco en Q igual a first y voy haciendo un while y recorro los Q igual a Q en next, o sea, voy pasando de celdita en celdita hasta llegar a aquel que cuyo next sea el que estoy buscando, el P. Bueno, cuando llego ahí, ese Q es el anterior.
Bueno, se puede hacer. ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es que es orden de n. Si estoy en la celda, en el elemento j-ésimo de la lista, tengo que ir a la primera, a ir recorriendo j veces hasta llegar a la anterior. Eso es orden de j. Bueno, el mejor caso es cuando es el primer elemento, el peor caso es cuando es el último, y en promedio es como si fuera proporcional a la longitud de la celda, de la lista dividido 2, o sea que es orden de n. Bien, insert. Me dan, tengo un elemento, una posición P. Antes de hacer el insert, este P corresponde al elemento Y. Y ahora me dicen iterar en la posición P el elemento K. Bueno, ¿para eso qué hay que hacer? Bueno, ¿qué quiere decir insertar el elemento P? Justamente, ¿no? Para eso hicimos las posiciones adelantadas. ¿Por qué? Porque este K tiene que ir después, antes de Y. Entonces, por eso es que me pasan el iterador, el puntero a la celda anterior. Entonces, básicamente, ¿qué hay que hacer? Hay que crear la nueva celda. En todas estas operaciones hay que crear o destruir celdas. En el caso de insert hay que crear una celda. En el caso de erase, vamos a ver después, hay que borrar una celda. Después, rehacer los enlaces. Si hay algunos enlaces, por ejemplo acá, antes de arrancar, tenemos que la celda apuntada por P apunta con el campo next a la celda apuntada por Q. O sea, este enlace que está acá con línea de trazos. Después de haber hecho el insert, tengo que corregir esos enlaces, hacer que la de P apunte a esta nueva celda y la nueva celda apunte a Q. Bueno, hay que entonces corregir los enlaces y después, bueno, modificar los valores, que sé yo, acá en este caso poner el K, y después, ojo también, hay que mantener los campos first y last actualizados, porque podría ser last siempre tiene que apuntar a la última celda. Si yo hago un insert en la última posición, hay que modificar el last. O sea, este last, ojo, hay que mantenerlo, entre comillas, ¿no? Si inserto en la última celda o borro la última celda, hay que actualizar ese last. Bueno. Entonces, fíjense, primero, creo la celda, la nueva celda, ¿no? Tengo que hacer un insert. Entonces, creo la nueva celda y le piso ese valor, el valor corresponde, que es la celda C, apuntada por C, cuyo puntero es C. La aloco la creo con new cell, ¿no? Y en C tengo el puntero a esa nueva celda. Bueno, pongo el elemento en la celda y también corrijo los enlaces. La celda que me pasaron, que era la P, ahora tiene que apuntar a la C, o sea, P flechita next apunta a C, y C flechita next apunta a Q. Q es la siguiente, la que antes era la siguiente a P. Por eso esta línea que está acá. ¿Estamos? Y después, finalmente, hay que mantener el last. En este caso, ¿cuándo podría ser que el last sea modificado? Bueno, si inserto en la última posición. Si acá yo insertara, si P fuera la última celda, Q sería nulo. Fíjense, todo esto, ustedes también tienen que ver que esto funciona incluso si Q es nulo. Si acá P fuera la última celda, cuando hago P flechita next, acá hay un null, Q es null. Entonces, si Q es null, ahora la última celda ya no es más la que contiene a X, sino que es la que acabo de crear que contiene acá. O sea, last igual a C. Todo esto ustedes piénsenlo. Primero en el caso genérico, en el caso normal, llamémoslo, en el cual insertan en el medio entre las celdas, y después, ojo, también piensen en el caso en que están insertando al final, en cuyo caso esta celda acá no existe y Q es null. También tienen que pensar que en ese caso también tiene que funcionar. Bueno. Seguimos con los métodos de la clase lista. Bueno, began es el puntero, perdón, es la posición correspondiente al primer elemento de la lista. Bueno, ¿cuál es la posición del primer elemento de la lista? O sea, el began debería retornarme
en este caso, la posición correspondiente al 1. Pero como las posiciones están adelantadas, es el puntero a la celda anterior, que en este caso, como es el primer elemento, su posición es la de la celda anterior, o sea, la celda de encabezamiento. Y bueno, para eso tenemos el first. First apunta siempre a la celda de encabezamiento. O sea que began debe retornar first. ¿Ok? Bien. End. Bueno, end, fíjense, tengo acá en este caso, la lista contiene 4 elementos que son 1, 3, 2, 5. End sería esta posición que está pasado el 5, que no existe, acá no hay ninguna celda, ¿no? Pero su posición, ¿quién sería? La celda anterior, o sea, la última celda real de la lista, que está apuntada por last. Por lo tanto, end retorna puntero last. ¿Ok? Bueno, erase se lo dejo a ustedes. Erase se lo dejo a ustedes. Mírenlo. Acuérdense, hay que mantener actualizado el last. Esto es si ustedes estuvieran borrando la última posición y después hacer los enlaces, borrar a Q. Y otra cosita, perdón. Acuérdense que tanto insert como erase tienen que retornar las posiciones refrescadas. En este caso, bueno, en realidad no hay que hacer gran cosa porque el mismo P que entra es el mismo P que sale. Pero hay que retornarlo. Hay que retornarlo. Profe, Sí, una escucha. cosa. Sí, Cuando nosotros de vuelta, podríamos traer de vuelta el sí, dibujito de la lista con las celdas. sí. Ahí sí entiendo bien, entonces, si tenemos P y hacemos asterisco P, lo que estaría mostrando no es X, sino lo que apunta la flecha de la celda. Asterisco P es toda la celda, es una estructura que contiene el campo elem y el campo next. O sea que si yo hago asterisco P es todo, es toda la celda. Después de eso tengo que tomar punto next o punto elem. Como asterisco punto es la flechita, de ahí viene que hago P flechita next o P flechita elem. ¿Está? Bien, entonces P flecha next te debe devolver en este caso P y flecha next es esto que es Q, porque esto ah, justamente, antes de haber hecho el erase, acá tengo el puntero a la siguiente celda que es Q. ¿Se entiende? bien. En caso de que quiera obtener la primera celda, tendría que estar en la celda de encabezamiento y hacerle next a Claro, la es celda de encabezamiento. es el puntero a la celda de encabezamiento, que eso lo tengo en la lista. En realidad, los únicos dos datos que tiene la lista son los punteros first y last. ¿Dónde está? Muy bien. La única, la lista, únicos datos que contiene son dos punteros celda que son. Si yo le hago un size off, ¿se acuerdan que el size off es un operador que da un tipo, me retorna el tamaño de tipo en bytes? Si yo le hago un size off a lista, me da 16 bytes, porque son 8 bytes para el first y 8 bytes para el last, dos punteros. Claro, en realidad la lista puede tener muchas cosas, pero que apuntado a través de estructuras, pero en realidad la lista contiene estas dos únicas cosas. Todo lo demás es apuntado a través de punteros. Bien. Vamos. Bueno. Entonces erase, mírenlo un poquito ustedes. Y después también está el erase de un rango. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Erase de un rango es erase de PQ, erase de rango o erase de PQ le decimos,
es borrar desde P hasta Q, cerrado o abierto, incluyendo a P, pero sin incluir a Q. Fíjense que si acá me dicen array de PQ, acá está P y acá está Q, en realidad P es la posición del elemento W y Q es la posición del elemento Z. O sea que tengo que borrar desde W hasta Z, incluyendo a W, pero sin incluir a Z. Bueno, mírenlo, esto yo sé que es un dolor de cabeza y se van a volver locos, porque se mezcla el tema de los rangos cerrado, abierto, bla, 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 con las posiciones adelantadas, es todo un lío. Bueno, hay que ponerse el dibujito adelante y empezar a mirarlo y entender. Bien, pero esto es lo que tienen que borrar, la parte rosada es lo que tienen que borrar. Y acá adentro, bueno, miren el código, hay que hacer un lazo, hay que ir borrando las celdas, y después finalmente hay que hacer este enlace que está acá. También piensen que todo esto tiene que funcionar, incluso si esta celda no existiera. Si el Q en next fuera null. Y también hay que mantener el last actualizado y todo eso. Fíjense acá, por ejemplo, siempre que uno modifica la lista, ya sea porque inserta o borra, hay que tener cuidado que hay que mantener actualizado eventualmente el last. Bien. Fíjense, clear, hacemos array de big and end. Usamos el array de un rango. Acuérdense, habíamos dicho, eso se llama programación genérica, ¿no? Como el array, si yo implementé el array de un rango, para cualquier implementación de lista, si yo tengo implementado el array de un rango, el clear lo puedo poner como array de big and end. ¿Estamos? Es lo que llamamos programación genérica. Bueno, este print, ojo, no existe, es un invento mío, no existe en la interfaz, imprime el contenido de la lista, olvídense de eso, no importa. Bien, bueno, todo lo que viene acá va explicando lo que dijimos. Un detalle. Fíjense, el hecho de incluir, en realidad, dentro de la lista, tenemos, ¿se acuerdan? En la lista, en el objeto lista, tenemos dos punteros, first y last, al primero y al último, a la primera celda y a la última celda. El last podríamos no incluirlo. O sea, el last, si tenemos el first, podemos, entre comillas, calcularlo al last. ¿Cómo hacemos? Arrancamos en first y empezamos a ir siguiendo los punteros hasta llegar al que tenga el puntero nulo. Ese es el last. Bueno, pero entonces, o sea que end, en vez de retornar last, tendría que hacer eso, ir a la primera celda y empezar a recorrerlo. Bueno, eso se podría hacer. ¿Qué ganamos si hacemos eso? Bueno, ganamos que no tenemos que tener el puntero last en la lista, o sea, nos ahorramos 8 bytes. Y también que no solo eso, sino que en todas estas operaciones, cuando hay que andar chequeando, si, por ejemplo acá, hay que chequear y mantener ese last, bueno, no hay que hacerlo, digamos, ¿no? Nos ahorramos ese código. Bueno, con la desventaja de que, ¿cuál es la contra? De que n, por ejemplo, va a ser orden de n. Porque si me piden n, tengo que ir al principio, a first, y empezar a recorrer hasta llegar al final. Bien, se puede hacer. De hecho, la lista simplemente enlazada de las STL hace eso. El end de la lista simplemente enlazada es orden de n. Bien. Ya vimos entonces de lista dos implementaciones, una por cursores, una por arreglos y otra por punteros. Bueno, ahora vamos a ver otra posible implementación que es listas por celdas, pero no enlazadas por punteros, sino enlazadas por cursores. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en la implementación que vimos, las celdas están alocadas en el área de almacenamiento dinámico del programa. Esas celdas van siendo alocadas con new. La idea es que una variante de esto es,
¿Cuál es el problema con eso? Que tengo todas las celdas desparramadas por la memoria, lo cual puede traer sus problemitas, ahora lo vamos a mencionar. Lo que vamos a discutir ahora es tener todas esas celditas juntas en un arreglo de celdas. Vamos a ver que la implementación es muy parecida al de los punteros. Es como que es lo mismo, nada más que en vez de usar el new y el delete del sistema, tenemos nuestra área de alocación de celdas y nosotros nos encargamos de alocar y liberar las celdas. ¿Por qué tendría interés esta implementación? Bueno, porque la gestión de celda, como la hacemos nosotros, bueno, si la hacemos bien, podría llegar a ser más eficiente. Otra es que cuando hacemos la implementación por punteros, todas esas celdas están flotando por ahí en la memoria, en cualquier lugar, y puede ocurrir lo que se llama fragmentación de la memoria. ¿Qué quiere decir fragmentación de la memoria? Que yo tengo mi memoria, la memoria es un chorizo así muy largo, con todos celditas que voy alocando, con cosas, objetos que voy alocando con new y delete. Si yo voy alocando con new y delete celdas por toda la memoria, bueno, podría ser que en algún momento, supongamos que yo fui alocando así, entonces me queda la memoria, que tengo un montón de memoria libre, que es esta que está acá en verde, todo esto es libre, pero si yo quiero un pedazo de memoria grande así, de este tamaño, no lo encuentro porque tengo pequeños pedacitos, que son esas celdas alocadas por el medio de la memoria. Es lo que se llama fragmentación. Yo tengo memoria libre, pero en realidad no tengo un pedazo grande libre para mí. Entonces, por eso sería interesante que yo pueda tener todas las celdas juntas en un lugar. Cuando uno pasa esto, que es fragmentación de la memoria, por lo general se habla de que la memoria parece como lo que está acá, un pedazo de queso gruyère. Yo tengo tengo pedacitos, agujeritos, que son las celditas ocupadas que fui alocando. Después, otra posible interés de las cursores es la implementación de una celda, una lista con celdas así, de este tipo, en algún lenguaje, no estamos hablando de C++ porque el C++ permite los punteros, pero en algún lenguaje que no tenga punteros, bueno, yo podría usar esta tecnología, entre comillas, para implementar celdas enlazadas. Y después, finalmente, un interés pedagógico que es que cuando veamos el tema del uso de las celdas con cursores, ustedes en realidad es una pequeña introducción a cómo funcionan los mecanismos de alocación new y delete en la memoria, en C++. O sea, C++ en el fondo hace lo que vamos a hacer nosotros ahora para alocar las celdas dentro de ese arreglo de celdas. Bien, ¿cuáles son las desventajas de los cursores? Bueno, que hay que reservar un gran arreglo de celdas. Vamos a tener que de entrada decir, bueno, mi programa va a lo sumo usar 1.000.000 de celdas. Entonces aloco un gran arreglo de 1.000.000 de celdas. Ojo, no es lo mismo que en la implementación por arreglos, porque en la implementación por arreglos tenemos que fijar de antemano el tamaño máximo de cada lista. Acá no es el tamaño de máxima de cada lista, es el tamaño, la cantidad total de celdas de todas las listas que voy a usar en mi programa. Entonces, bueno, de nuevo tenemos la clase, ahora tenemos, entonces, esta es la implementación, tenemos la clase celda, donde, fíjense ahora, el tipo iterator ya no es un puntero, sino que es un entero. ¿Por qué? Porque antes, en la implementación por punteros, las celdas están flotando en la memoria y lo que yo, para accederlas a ellas, accedo a través de un puntero. Ahora no, las celdas viven en un gran arreglo. ¿Y cómo ubico yo las cosas dentro de un arreglo? Bueno, por su posición en el arreglo, que es un entero, ¿no? Entonces acá, el tipo iterator es un entero. Es un type def a un entero. Bien, entonces ahora la clase celda tiene el
es lo mismo que antes, tiene el tipo elem, el tipo elemento y el tipo iterator next. Pero ahora ya iterator ya no es un puntero, sino que es un entero. Bien, y la clase lista tenemos, adentro de la clase lista, bueno, vamos a tener todos los métodos públicos como antes, pero lo específico ahora para esta implementación es, primero, un arreglo cell space, que es un arreglo de celdas, que es donde van a vivir todas las celdas. Ese arreglo de celdas es static, o sea, es el mismo para todas. No tengo un arreglo de celdas para cada lista, sino que es el mismo para todas las listas. Acuérdense que cuando yo declaro un miembro de una clase como static, quiere decir como si fuera global para todos los elementos, para todos los objetos de esa clase. Bien, tengo el tamaño de ese arreglo, que se va a llamar cell space size, tamaño del espacio de celdas, o sea, tamaño de este arreglo. Después, antes, en el caso de punteros, las listas terminaban cuando el campo next era el puntero nulo. Ahora las celdas no tienen un puntero, tienen un entero. Entonces, ¿cómo sé cuándo terminan? Bueno, tengo que tener una especie de valor especial, un terminador, un valor especial que me diga cuándo se termina la lista. Bueno, ya no puedo usar más el 0, porque ahora dentro de un arreglo, el entero 0 es una posición válida dentro del arreglo. ¿Qué puedo usar como posición inválida? Bueno, un valor negativo, el -1. Adentro de un arreglo de longitud n, las posiciones van desde 0 hasta n-1. Bueno, puedo usar -1. Las posiciones negativas no existen dentro de un arreglo. Entonces vamos a ver que vamos a tener este null cell, que es equivalente al null para punteros, pero después lo vamos a ver, lo vamos a poner en -1. Y después, vamos a tener, para alocar, en el caso de punteros, usábamos los operators new y delete del C++. Ahora ya no tenemos más eso, porque nos encargamos nosotros de alocar y desalocar celdas. Entonces vamos a tener nuestras propias funciones, new cell y delete cell, que se encargan de alocar y desalocar celdas dentro de ese gran espacio de celdas. Un momento. Bien. Ok. Y después, entonces, bueno, acuérdense, en el caso de punteros teníamos los únicos campos que tenía la lista eran iterators, o sea, punteros first y last. Bueno, ahora son iterators, o sea, enteros. Son posiciones adentro del contenedor, del arreglo de celdas. Y después vamos a ver, tenemos una función cellSpaceInit que se encarga de inicializar todo esto, porque todo esto hay que crearlo, ese arreglo de celdas, y bueno, ya vamos a ver, hay que hacer una serie de operaciones para que todo quede bien antes de alocar antes de crear la primera lista. Bueno, entonces, las celdas son como en el caso de los punteros, pero ahora son de tipo entero. El iterator es un tipo entero. Bueno, las celdas viven en el arreglo cellSpace. Bueno, todo esto lo dijimos. El puntero, ya ahora el puntero inválido era null para los punteros. Ahora para los cursores decimos que el cursor inválido es el null cell, que lo definimos como -1. Bien. Bueno, miremos el dibujito este que está acá. Esto va a aclarar bastante las cosas.
Bueno, entonces, fíjense. Tenemos el arreglo de celdas, cell space, que es el arreglo de celdas. O sea, las celdas ya no viven flotando en cualquier lado en la memoria, sino que están todas juntitas en un arreglo de celdas. Cell space. Y acá tengo todas las celditas. En este caso tengo 12 celdas. Esas 12 celdas van desde 0 hasta 11. Dentro de ese espacio de celdas, tengo dos listas conviviendo. La lista L1, en este momento puedo tener un montón de listas, en este caso, en este momento tengo dos listas. La lista L1 y la lista L2. Las celdas que están contenidas en la lista L1 están pintadas de verde, las listas que están en la celda L2 están pintadas de azul. Y las celdas libres, que todavía no están asignadas a nadie, están pintadas de magenta. Bien, la lista L1 arranca en la celda de encabezamiento, que es la celda 2. Entonces, fíjense, arranca en esta celda, la celda 2. Esa es una celda, igual que para punteros, es una celda de encabezamiento, por lo tanto el dato no me importa. Entonces le puse un asterisco ahí, ¿no? Ese asterisco quiere decir ese dato es cualquier cosa, no me importa. Lo único que me importa es que su campo next, que ahora ya no es un puntero, sino que es un entero, me apunta a la primera celda real, llamémosla, que contiene un dato de la lista. Entonces me voy de acá. O sea, si a mí me dicen recorrer la lista L1, me voy a la primera celda, que es first, que es la celda de encabezamiento, y ahí miro el campo next, que es 5, y me voy a la celda 5. La celda 5 contiene el dato 6, en el campo LEM, y el puntero a la siguiente celda, que es el 11. Me voy a la celda 11. La celda 11 tiene el dato 9, y me dice que la siguiente celda es la 6. Me voy a la celda 6, contiene el dato 5 y me dice que la siguiente celda es la 8. Voy a la 8 y me dice que el campo es 3, el elemento es 3, y que la siguiente celda es, y acá me encuentro con un circulito negro que dice que es la celda nula, el null cell, el terminador, que acuérdense, para puntero era null, pero ahora es un -1. Bueno, yo acá tendría que haber puesto un -1, pero en realidad ese circulito negro quiere decir -1. Entonces, la lista L1, sus elementos son 5, 3, 6, 9, 5, 3. Tiene en total 4 celdas ocupadas con datos, 4 datos en 4 celdas.